Bueno, en Puerto Rico ayer, en el baloncesto de las Américas, el equipo norteamericano ganó por su lado y Argentina, con un gran trabajo de Ginobili, el jugador argentino de la NBA, le ganaron al Canadá. Entonces, Canadá contra Puerto Rico van a jugar por bronce hoy y entonces por el oro va Argentina frente al Dream Team. Antes de pasar con nuestro invitado, queríamos comentar un asunto de Allen Iverson, que lo hemos criticado muchas veces dentro de la temporada de la NBA, por sus cosas que él hace, que no parece un jugador de NBA, o sea, no se da el valor que debe tener, siempre anda mal vestido, con unos peinados rarísimos, todavía está en su ambiente de sus barrios norteamericanos y no en el ambiente que debe ser de un hombre famoso de la NBA. Le hizo a la gente de Puerto Rico varios desplantes, lo invitaron a firmar autógrafo con unos niños, lo dejó esperando, y lo que dijo el dirigente de Puerto Rico, de lo que se puede decir en medios de comunicación, lo otro no se puede decir, él dijo, ellos son así de prepotentes y la gente todavía no se da cuenta, que los invitamos para que nos ganen, aparte de eso tenemos que aguantar toda la prepotencia de esos estelares de la NBA. Pero así es el mundo. En la pelota también hay así muchos prepotentes, Milagros. Así mismo es la cosa. Bueno, entonces ya tenemos que recibir y darle las gracias por aceptar nuestra invitación al profesor Jesús de la Rosa. Buenos días y bienvenido al espacio. Buenos días, Milagros. Gracias por invitarme. Bueno, aquí estamos entonces, Miki Mena, y vamos a hablar entré en materia de inmediato para hablar de los costos de los juegos, de cómo se distribuyeron los costos, que si valió la pena realmente los costos de los juegos. ¿Qué nos vas a dejar a nosotros eso, profesor? Mira, cuando se comenzó a hablar de los Juegos Panamericanos, a mediados de la década de los años 90, el país estaba viviendo una de las mejores épocas de la historia económica de este país. El promedio de crecimiento del PBI era de 8% anual, el peso se cotizaba 1 a 16, se compraba petróleo barato, y comenzó la discusión. Los señores miembros del Comité Olímpico planteaban que un desarrollo deportivo que culminara con la celebración de unos Juegos Panamericanos y que eso costaría, al presidente Leonel Fernández le dijeron desde esa época 130 millones, pero después hablaban de 500, 400 millones de pesos. Quienes nos oponíamos a esa celebración, le planteábamos que primero había que desarrollar el deporte y que los Juegos Panamericanos costarían 5.000 millones de pesos o más. También le hablábamos de que el país debería utilizar esos recursos para fortalecer no solo el deporte, sino algunas áreas, como salud, educación, medio ambiente, etc. Pero nadie ponía en duda de que real efectivamente este país disponía de 5.000 millones de pesos para montar unos juegos. En ese entonces el país disponía de esos recursos. Andando el tiempo, nos sobrevino la crisis económica, motivada por factores externos y por errores también en la conducción de la economía. Y llegó el momento que real y efectivamente el gobierno no tenía esos recursos. Pero los juegos había que montarlos a como diera lugar. Y nos convertimos en el país más pobre que ha montado unos juegos, pero nos ganamos la medalla de oro en montar los juegos más costosos de la historia y los juegos más maravillosos de la historia. Fue una fiesta fastuosa, parecida a la que montó el generalísimo Trujillo cuando aquello de la Feria de la Paz y la confraternidad del mundo libre. El pueblo disfrutó de la fiesta creó mucho entusiasmo. ¿Usted participó no, en alguno? Tampoco. No, porque se trataba ya de un problema de ideología, de ser consecuente con lo que uno mismo ha expresado, que eso se relega a una vanguardia intelectual. Yo no fui a ninguna de las competencias y tuve que hacer un esfuerzo para no ir, especialmente aquella competencia que se estaba celebrando de voleibol de playa en la feria, en la antigua feria, sí, que era una cosa maravillosa. Pero
yo no fui a ninguna de las competencias. Yo no vi los Juegos Panamericanos, ni siquiera por televisión. Entonces, vamos a crear el lamento un poquito aquí. Señor director, que me ponga algo ahí. Porque, entonces ya la fiesta terminó y nos enfrentamos ahora a esta realidad. Mira, la deuda externa se ha duplicado. El gobierno ha asumido los déficits de varios bancos que, por razones que no vienen al caso, quebraron. Pero el gobierno ha asumido 57.000 millones del Baninter, 14.000 billones del Bancrédito y 6.000 millones del último del mercantil. Y los Juegos Panamericanos, los datos que yo tengo sobre las informaciones que ellos mismos han dicho, porque cada vez que decían, esto cuesta tanto, yo lo apuntaba en una libretita, sobrepasan los 9.000 millones. Eso significa, y además hay otra cosa muy importante todavía, el Banco Central acaba de, para retirar recursos del público, acaba de vender certificados financieros. Esos certificados, violando la ley bancaria, porque el banco no puede hacer negocios con individuos, sino con instituciones, el gobierno va a tener que pagar. Es decir, el gobierno tiene que responder en términos de capital, de intereses, por casi la mitad del presupuesto del año que viene. El gobierno tendrá que destinar al pago de intereses y al pago de deuda pública externa y externa más de 70.000 millones de pesos el año que viene. ¿Y de dónde lo van a sacar? Entonces, esa es la pregunta, ¿dónde lo van a sacar? Es decir, nos estamos enfrentando a una crisis económica de consecuencias gravísimas. En realidad, mi especialidad no es la economía y yo me hago esa misma pregunta, ¿de dónde lo vamos a sacar? Mientras tanto, mientras aquí se celebraron esa gran fiesta panamericana, este mes los médicos que sirven en hospitales públicos tuvieron que hacer una huelga para que le pagaran. Este mes. Los maestros cobramos tardes. Este mes. No hay medicina en los hospitales. Esta es y el gobierno ha tenido la mala suerte de que esta es una crisis demasiado democrática, porque está afectada los pobres, que no encuentran qué comer, la clase media, que no encontramos cómo sostener nuestro estatus, y los millonarios, que observan que ganan menos de lo que ganaban antes. Es decir, es una crisis que ha afectado a todos los sectores de la vida pública nacional. Yo recuerdo cuando la crisis de Argentina, que el presidente de la Rúa, en una entrevista por televisión, dijo, pero es que los argentinos no nos acostumbramos a vivir de lo que produce la Argentina. Y la República Dominicana desaprovechó su bonanza, porque este país generó suficientes recursos en la década de los años 70, de los años 90, para tener buenos hospitales. Usted me habla de que los Juegos Panamericanos costaron 9.000 millones de pesos. Y si yo le digo a usted que el hospital de Herrera lo que costó fue 25 millones de pesos. 9.000 millones de pesos para unos Juegos Panamericanos, una villa olímpica que fue elogiada por todos. Algunos se espantaron. Los brasileiros dijeron, pero ¿y estas instalaciones? Entonces, aquí se puede montar unos Juegos Olímpicos. Y que fueron los mejores. Y Manolete Cáceres le están negando un rancho, porque cualquiera cree que una residencia donde vive Manolete Cáceres, un rancho, porque debe 2 o 3 pesos. Entonces, un país que desperdicia sus recursos, como nosotros lo hemos desperdiciado, tenemos que esperar lo peor, porque la verdad es que la crisis económica por la que está atravesando este país, hoy por hoy no tiene salida. Ayer me enteré que al comité organizador de los juegos más maravillosos de la historia, los Juegos Panamericanos más maravillosos de la historia, le cortaron la luz. ¿Cómo va a ser? Y que no pudieron prender la planta porque tampoco le fían ni gasoil ni planta. Entonces, esas son las consecuencias de la inversión irracional
porque en realidad en las condiciones económicas que estaba este país, no era para gastarse el lujo que se gastó. Entonces, usted tiene después entonces que responder. Es decir, ay, pero un legado a la juventud. Bueno, yo le quiero decirle a la gente, concretamente, ¿en qué nosotros nos beneficiamos de la celebración de esa fiesta? Gozamos una fiesta, perfecto, pero ¿en qué nosotros nos beneficiamos? Bueno, heredamos una serie de instalaciones, sí, heredamos unidades de gastos, no unidades de producción, es decir, tenemos que seguir gastando. Ahora tenemos que mantener instalaciones que no se usan. Pagar intereses bancarios, porque otra inconsecuencia, le debemos a 3 bancos. El primer país que monta Juegos Panamericanos sobre la base de aumentar su deuda externa. Es decir, todo eso disparate, toda esa forma de actuar irracionalmente, nosotros vamos a tener que pagarla. Pero pagarla muy caro. ¿Y quiénes lo vamos a pagar? Nada, los que se hicieron ricos o los que aumentaron su ganancia en los Juegos Panamericanos, que parece ser que son muy poca gente, porque si a los ingenieros le deben 900 millones de pesos, significa que le deben toda su ganancia. Es decir, que ni siquiera los contratistas han ganado nada, con el riesgo de que algunos de ellos le van a embargar inclusive hasta sus hogares maternos. Entonces, todo eso es consecuencia de uno no gastar lo que puede gastar y no invertir en lo que debe invertir. Y este país, así, Milagros, no nos podemos salvar. Es decir, un país sin escuela, con 400.000 niños sin escuela, se da el lujo de servir en 15 días la comida que no le puede dar a los estudiantes en un año. 7 millones de dólares. La primera vez que se da el caso de un todo incluido y gratis. Se dio en Santo Domingo. Sí. Cuando usted fue al Canadá hubo que pagar. Y estaba leyendo la memoria de los Juegos del Canadá, de los Juegos de Winnipeg, y se dio el presupuesto equilibrado. Ellos le devolvieron al Estado o a la ciudad de Winnipeg todo lo que la ciudad invirtió. Es decir, al gobierno canadiense los Juegos le salieron gratis. Aquí no le van a poder devolver a la hacienda pública ni un 5% de lo que ya el gobierno invirtió. Entonces, esos gerentes tendrán que responder por eso. Porque han dado una magnífica demostración de reingeniería, porque a la vagamundería financiera se le llama reingeniería. Entonces, en un país pobre, que estaba afectado por una crisis económica de origen internacional y producto de los errores de su propia política económica, lo ponen a gastarse en una fiesta 9.000 millones, nos dimos a conocer en el mundo entero. Bueno, en algunas noticias se reían de nosotros. ¿Y cómo es posible que en ese país se esté gastando lo que se está gastando? Entonces, Milagros, eso es lo que nos pasa. Ay, pero el deporte es importante. Sí, el deporte es importante. Cuando un país tiene todos los hospitales que necesita y tiene todas las escuelas que necesita, el deporte es muy importante. Pero es una tragedia, es decir, es una broma de muy mal gusto que frente al Darío Contreras, que con un déficit presupuestario mensual de 300.000 pesos, donde los enfermos están en los pasillos, y en una maternidad donde 2 mujeres dan a luz en una misma cama, se esté gastando el dinero del pueblo dominicano de la manera como se gastó. Que el pueblo dominicano disfrutó de la fiesta. ¿Hoy qué va a hacer? Después que comienza, bueno, que la orquesta comienza, usted lo que tiene que hacer bailar, ¿qué otra cosa usted va a hacer? Profesor, otra cosa que yo quería que también mucha gente se olvida, sobre todo para un país como nosotros, que es un país pobre. En menos de 30 años hemos montado unos panamericanos y 2 centroamericanos. Es un promedio de un evento de esa naturaleza cada 10 años. No, ningún otro país ha montado eso. Y una Feria de la Paz y la Confraternidad del Mundo Libre. Usted me dice, bueno, Ciudad Trujillo se dio a conocer el mundo entero. Pero nosotros traemos los Rolling Stones, ¿qué eso se llama? Es un grupo de rock mundial. Aquí llega todo. Bueno, y gastamos menos. Os montamos un concierto con los 3 tenores y gastamos menos también. Pero la verdad es que eso es un derroche.
un derroche que la vamos a pagar, pero muy caro, incluyéndonos a los que nos opusimos a esos juegos. Sí, porque también se puede decir que ustedes son un grupo, la palabra podría decir minoritarios de los que no aceptaban los Juegos Panamericanos, pero ahora se ha dado el resultado de que han resultado mayoritarios. Sí, porque ahora todos tenemos que pagar. Tenemos que pagar los Yo no administré nunca, es más, yo no sé ni dónde estaban esos bancos, ni el Baninte, ni el Bancrédito, ni el... ¿Cómo se llama? El mercantil. El mercantil, y tengo que pagar ahora. Porque el Banco Central no produce dinero, lo que producimos dinero somos nosotros los contribuyentes. Profesor, haciendo un poquito de historia para todos, para Milagros, para mí, para los televidentes, como ustedes dijeron que eso iba a costar 5.000 y el Comité Olímpico decía que no llegaba ni a 1.000, ¿qué respondió el Comité Olímpico? Haciendo un poquito de memoria. Bueno, ellos respondían diciendo que nosotros estábamos desacreditando los juegos porque ellos siempre jugaron, y eso le dio muy buenos resultados, al hecho cumplido. Ya los juegos están, ya vamos a celebrar. Hay una declaración del presidente del Comité Olímpico donde él decía, ya yo no le enseño, pero todavía la guardo, que si eso llegaba a costar 5.000 millones de pesos, él renunciaba a la nacionalidad dominicana. Hasta ahí se llegó. Y ahora, yo creo que yo espero que la Contraloría General de la República, que hoy está en manos de una persona muy seria y que sabe mucho de deporte, publique, tal y como hizo cuando la primera emisión de Bono Soberano, un libro o una información detallada de todo lo que se gastó en los Juegos Panamericanos. Algo muy diferente. Una cosa son el montaje, otra cosa lo que tuvo que gastar el gobierno para montarlo. De todo lo que tuvo que gastarse el gobierno para montar esa fiesta de 15 días. Y estoy seguro que eso va a pasar de 9.000 millones de pesos, seguro. Sí, pues el señor, le digo que el señor Huichizaleta dice que va en los 10. No, habrá dinero de eso que nunca se sabrá. Eso nunca se sabrá, profesor. exactamente. Bueno, porque aquí hay personas que creen que los recursos del Estado son recursos privados y ellos no tienen por qué darnos explicación a nosotros. Es decir, nosotros no somos dominicanos y nosotros no contribuimos con nuestro dinero al sostenimiento del gobierno dominicano. Por eso no hay que darnos ningún tipo de explicación. Sí. Eso es lo que se dice, por eso otra versión. De todas maneras, vamos a hacer un cambio nosotros, amigos televidentes, para cuando regresemos darle la oportunidad también a ustedes a que compartan con nosotros el programa y nuestro invitado, profesor Jesús de la Rosa. Bueno, aquí estamos de nuevo con todos ustedes. Vamos a avisarles que los teléfonos de nuestros estudios son los siguientes, el 531-7304 y desde el interior 1-200-4282. Repetimos, 531-7304 y 1-200-4282. Bueno, mientras recibimos la llamada, le quería preguntar al profesor sobre, se habla mucho ahora de patronatos. Hay que entonces ahora buscar padrinos. Tenemos llamada ya, la tenemos lista, pero antes de eso tenemos que terminar la idea. Se habla mucho de patronato, están buscando padrinos los grandes empresarios para que se ocupen de las instalaciones. Explíqueme cómo es eso, yo no lo entiendo. Patronato es un grupo de personas que se nombra de la sociedad civil. Sí, de los patronatos lo entiendo, lo que no entiendo es apadrinarlo. Patronato es cuidar que un bien del gobierno se le dé buen uso. Pero quien sostiene una instalación o cualquier otro bien del gobierno es el gobierno. Te voy a poner un ejemplo. Existe un patronato para el Teatro Nacional, pero el Teatro Nacional es mantenido con recursos estatales. Te voy a poner otro ejemplo. Una compañía telefónica muy conocida apadrina el Liceo Secundario Juan Pablo Duarte, pero el Liceo Secundario Juan Pablo Duarte es sostenido con los recursos del Estado Dominicano. Después de los Juegos de la Barranquita, la Universidad Católica Madre y Maestra se hizo cargo de la piscina, es decir, apadrinó la piscina que estaba en su propio campus. La piscina se dañó y hubo que ahora arreglársela, porque es el Estado Dominicano que la mantiene. Es decir, el empresario, por definición, una persona que regala a los empresarios, por definición, no lo es. Entonces el empresario invierte.
Entonces eso es nada para tener un nombre. Invierte. Si da 5 pesos por un lado, o se lo carga a los impuestos, o se lo carga al público. En última instancia, esas instalaciones las va a mantener el público y va a constituir también una retranca para el desarrollo deportivo que debimos comenzar por el desarrollo. Es decir, las instalaciones nos dan atletas. Uno de los mejores corredores del mundo es de San Kitts, que es una isla de 40.000 metros cuadrados. Es un peñón, más que una isla, es una de las islas de Sotavento. Ahí no hay ninguna instalación deportiva. Es decir, las instalaciones no son las que producen los atletas. Oí hablar creo que del ingeniero Bienvenido Solano, que mantener esas instalaciones en gasto de mantenimiento, en comprar productos para mantenerlas, cuesta 3 o 4 millones al mes. Es decir, nosotros hemos heredado unidades de gasto, no de reproducción. O sea, estamos para atrás. ¡Ay! Un día a lo mejor ustedes pueden presentar un espectáculo. Para no cansarte la historia, los estadios de béisbol profesional no son unidades productivas para el gobierno, porque el gobierno tiene que arreglarla todos los años para que el espectáculo se dé. Es decir, hay una inversión social, no económica. Exacto. Entonces, esas instalaciones van a constituir una carga muy pesada para el presupuesto de la CDFIL. Pero estamos La piscina, como quiera. mira, Milagro, la piscina es de los más caros. Sí. El mantenimiento de la piscina y tiene grietas ya. Ya tiene grietas. Y el costo de mantenimiento de la piscina es quizás el más elevado de todos. Ya tú te puedes imaginar. Bueno, Cuando le paguen al ingeniero que construyó la piscina, a lo mejor él corrige esa grieta. Pero usted quiere ver, vaya a la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Sí. No terminaron lo que tenía que terminarse. Que hoy, antes de fundar una universidad, se le edifica la biblioteca. No terminaron la biblioteca. En el 90% que le entregaron, el gobierno pasado no se le ha hecho más nada, está ahí. Una biblioteca que mientras esté ahí, no terminada, no es biblioteca. Pero ya le terminaron el polideportivo. Bueno, el polideportivo es muy útil para la universidad, pero es que a usted le da pena salir de una aula de humanidad y no encontrar tiza, y frente a frente encontrarse un estadio tan lujoso sin nadie adentro, porque ¿cuántos de los 120.000 estudiantes universitarios, cuántos practican deporte de alta competición? Exacto. Algunos 200, 300. Exacto. Esas son las distorsiones y el lujo que se dan en estos países. Eso es parte también de su desarrollo también. Exacto. Sí. Profesor, tenemos las líneas llenas para usted. Vamos a recibir la primera llamada. Buenos días. Buen día. ¿De dónde nos llama? De Villaconsuelo, Ramón González. Gracias. Díganos su pregunta. Saludos a Miki Mena y a usted, Milagro. Gracias. No, mi pregunta es sobre el profesor de Jesús de la Rosa. Yo he hecho un ejemplo palpable, fácilmente. Es como que yo, un padre de familia, deje de pagar el colegio de mis hijos, pagar la casa, pagar el teléfono, pagar la luz, para hacer el cumpleaños a mi hijo. Bueno, ahí está el cumpleaños, fiesta, bizcocho, muy bien. Ahora, para hacer el cumpleaños, mi hijo, ahí vienen los problemas. Factura sin pagar, así mismo hizo el gobierno. Un gobierno, yo no entiendo cómo, por Dios, por qué que no hay más panamericanos. El país se va a acabar. Yo entiendo que se podría esperar mucho tiempo, desarrollarnos, prepararnos y asumir la responsabilidad cuando estemos preparados. Pero por Dios, los médicos, los maestros, todos los dominicanos no podemos derrochar como hemos derrochado, porque lo vamos a pagar todos, ustedes, yo, todos. Y así mismo es, le estamos pagando todos. Gracias por llamarnos. Vamos a recibir la otra llamada de inmediato. Yo suscribo totalmente lo que dijo él. Él debería estar aquí. No, muy bien. La otra llamada, por favor. Sí, buenas. Buenos días. ¿Cómo están ustedes? Bien. Muy bien. ¿Por qué el gobierno del PRD no utilizó ese hombre tan probo que tienen ustedes ahí? Eso sería muy buena pregunta, porque él pertenece al PRD. Sí, Así se lo ha que- comido el PRD a un hombre serio como ese. Así es. Pero el nuevo gobierno de Leonel Fernández lo va a utilizar. Ahora Vamos con la otra que nos llamada. diga Jesús, ¿por qué no lo ha Jesús, utilizado el PRD a Jesús? ¿Por qué usted no ha trabajado con este gobierno, profesor? Bueno, yo soy miembro del comité ejecutivo del PRD, al menos que algún Que no te lo han bellazco, sacado. no me haya quitado borrado de la lista. Pero no formé parte de este gobierno.
Lo dejaron, bueno. Bueno, era natural, ¿verdad? Sí, natural, con porque está puesto a con todas los las cosas criterios que está yo haciendo el tengo, gobierno. era imposible, no Exacto. cabía en ese tren. No cabía en ese tren. Otra llamada para el profesor. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Díganos, ¿de dónde nos llama? Aló, Sí. le habla Juan Paulino del Sánchez Luperón. Ah, sí, adelante. Quiero decirle que yo estoy identificado con el profesor Jesús de la Rosa. Ah. He leído su artículo prácticamente desde que comenzó a escribir en el periódico Hoy. Sí. Y ya que esas son unidades de gasto y no de producción, como señala el profesor, entonces de ahora en adelante, ¿qué hace el profesor? Porque ya la situación está ahí. Porque se está hablando de un plan de desarrollo deportivo. ¿Usted cree que es posible? ¿Usted cree que las autoridades tienen voluntad para concretizar eso? ¿Y cuál es su sugerencia? Porque ya el mal está hecho, ¿verdad? Ya el mal está hecho, sí. Gracias por llamarnos. Bueno, lo primero es que la ciudadanía tome conciencia de que se hizo un daño para que esto no se repita, para que esto no se repita. La experiencia, aún de ahí el refrán popular que no hay mal que por bien no venga, que la ciudadanía participe más. Pero también, y eso ya algunas de las personas, inclusive yo creo que un federado lo advirtió la semana pasada, el gobierno no puede seguir invirtiendo desproporcionadamente en solo un área. Entonces va a tener el gobierno que viene, y este gobierno también tiene que comenzar haciéndolo así, desviar recursos hacia otras áreas que han estado desatendidas. Entonces eso produce un freno, una desaceleración de todas las actividades deportivas, es decir, el daño del montaje de los Panamericanos se va a sentir más, paradójicamente, en el propio sector deportivo. Porque ningún gobierno va a invertir Señores, este gobierno invirtió en esos juegos lo que no había invertido en deporte el Estado Dominicano en 10 años. Entonces, tiene que parar ahora para orientar las inversiones hacia las otras áreas, y usted va a ver personas, entonces usted va a ver todas esas instalaciones, en el mejor de los casos cuidadas. Pero ¿qué usted hace con cuidarla? Es cuidarla y usarla, y usted no puede usarla, inclusive porque son muchos los deportes que no son conocidos en este país. Exacto. Y son imposibles de masificar porque son demasiado costosos. Exacto. No, que se hicieron obligatoriamente al ser sede, Claro. teníamos que participar en esos deportes, pero con unas instalaciones demasiado caras para deportes que no van a seguirse utilizando. Exactamente. Más llamadas para el profesor. Buenos días. Buenos días. Sí, ¿de dónde nos llama? De Bellavista. A su orden. Sí, es para decirle al profesor Jesús de la Rosa, si Jesucito a sí mismo, ese Jesucito, ese es un hombre serio, por eso, bueno que ni lo nombraran, porque tuviera lío en este gobierno tan corrupto. Jesucito es un hombre muy serio para estar encabezando ninguna secretaría ni nada. Tendrá su momento cuando llegue la oportunidad de que los hombres serios serán llamados por cualquier gobierno, no tiene que tener ni color ni nada, sino un gobierno serio que regrese a este país. Gracias por llamarnos, doña. Lo que pasa, ¿Llamará a los hombres serios por sorteo? No, lo que pasa es que... Jesucito. No, lo que pasa es que esa señora que llamó, que le agradezco el criterio Claro. que tiene sobre mí, hay cierta carga de afecto, y lo sé por el nombre, por el diminutivo, o sea, que me llama Jesucito la persona que me conoce desde muy pequeño. Exacto. Parece que esa señora me conoce así. Exactamente. Más llamadas para el profesor. Buenos días. Buenos días. ¿De dónde nos llama? Hablo aquí de la frontera entre el Luperón y Villas Agrícolas. Vamos a ver. Le habla Marco Antonio Hernández Rueda. Marco Antonio Hernández Rueda, ese era un muchacho que boxeaba del Parque San Carlos, A ¿verdad? mi hermano Jesús de la Rosa. Sí. Y decirle que el poeta me mandó el encargo que él me hizo. Ah, sí. ¿Ya se recuerda? Sí, sí. Entonces yo estoy de acuerdo con un joven que llamó ahí, uno de la llamada, Sí. que dijo que qué hace usted en el PRD, porque no se metía con Leonel. Entonces yo resuelto como amigo, no como amigo, no como hermano, porque somos más que hermanos, que se participe el PRD, de ese partido, el PRD. Gracias por llamarnos. Óigame, Lo que yo no estoy de acuerdo, no. profesor, es con esas llamadas cuando dicen que se cambie para un partido, que se cambie para otro. Si el país es de todos nosotros,
¿Por qué carajo tenemos que estar nosotros hablando de PRD y de PLD? No, Lo que tenemos que pensar en echar para adelante el país sin bandera. Utilizar los buenos hombres y Utilizar los mujeres. buenos hombres sin bandera. No importa de quién sea. Esa persona que llamó es hermano del poeta Lupo Hernández Rueda. Ajá. Pero en este país son poca la gente que saben que además de gran poeta, Lupo Hernández Rueda era un buen pelotero. Oye, Entonces nosotros nos conocemos porque nos educamos juntos Exacto. en el Parque San Carlos. Ellos son de San Carlos. Exacto. Pero yo hace mucho que no veo a Marco. Diríamos hace 20 y tantos años que no lo veo. Ay, Dios mío. Más llamada para el profesor. Buenos días. Sí, le hablo de Santiago. De Santiago, Diosito, por fin, de Santiago, mi pueblo. Sí. Sí, mira, quería preguntarle al profesor de la Rosa si él está enterado, si el presidente del Comité Olímpico, José Joaquín Puello, ¿tiene sueldo o es un cargo honorífico en estos juegos? Vamos a ver. Bueno, ¿Cómo es ese asunto? ¿Esos cargos son honoríficos o tienen sueldo? Pregunta el señor. Bueno, tienen beneficios. Que son mejores que los sueldos. Que son mejores que los sueldos. Muchos beneficios. Ahora, yo en cuanto a sueldo de las personas, son cosas ya personales de cada quien, que ese no es mi problema averiguarlo. Yo sé que este país gastó lo que este país no tenía en una fiesta que duró 15 días, ya terminó la fiesta. Bueno, con esa fiesta nosotros vamos a seguir después de este cambio comercial, porque también tenemos que celebrar la fiesta, tú sabes, de los que nos pagan nosotros por mantener el programa. Así que vamos arriba, señor director. Vamos a hablar de rendimiento ahora. Bueno, aquí seguimos con todos ustedes. Vamos a pedirle un permisito a los amigos que tenemos en la línea, porque el profesor, yo quiero preguntarle, antes que se nos termine el programa, sobre los rendimientos de los atletas. ¿Qué usted considera? Bueno, la actuación de los atletas, de nuestros atletas, fue extraordinaria. Es decir, eso mantuvo fríos a los organizadores del juego, que se han colocado debajo de la sombrilla del esfuerzo ajeno. Es decir, fueron los atletas que ganaron esa cantidad de medallas. Ahora bien, a la hora de evaluar esos resultados, alcanzamos el número mayor de medallas que habíamos alcanzado en Juegos Panamericanos. Inclusive, los entrenadores y los presidentes de federaciones, en sus estimados, no llegaron a vislumbrar que nuestros atletas iban a conquistar 10 medallas de oro. Todo eso está bien, pero si tú te pones a analizar el lugar de las medallas, porque tu país alcanza medalla de oro, pero los otros países también. Entonces estamos en el mismo lugar en que hemos estado siempre. Es decir, nuestro país ocupó el 9º lugar en los Juegos Panamericanos, el mismo lugar que ocupó hace 25 años, sin refuerzos, porque en los Panamericanos de Puerto Rico nosotros ocupamos, fue el 10º lugar. Puerto Rico siendo sede ocupó el 9º y nosotros el 10º. Aquí nosotros siendo sede ocupamos el 9º y Puerto Rico el 10º, que son los dos únicos países que han montado Juegos Panamericanos para no ocupar los primeros lugares. Es decir, la actuación de los dominicanos fue una actuación soberbia, extraordinaria, la disfrutó todo el pueblo dominicano, pero para ser un país sede, el 9º lugar es un lugar muy por debajo de lo que se espera para un país que monta los Juegos, que el país que monta los Juegos siempre queda en los primeros lugares. Fíjate que aquí los Estados Unidos quedaron muy por encima de Cuba, pero cuando Cuba montó los Juegos Panamericanos, ganó los Juegos Panamericanos. Sí. Es decir, Cuba ganó eso en hay 90. que verlo así para sacarle ventaja al análisis. No hacer un análisis superficial, porque ganamos que yo cuántas medallas, y los otros no ganaron. Entonces, los panamericanos siguen siendo, los países que asisten a los Juegos Panamericanos se siguen comportando, el rendimiento siempre ha sido el mismo. En primer lugar, Estados Unidos, Cuba, Canadá, México, Venezuela, Argentina, Brasil y Colombia. Ese es el primer grupo. En el segundo grupo, República Dominicana, Puerto Rico, Jamaica, Costa Rica, cuando tenía buenos nadadores
eran alemanes, pero se habían nacionalizado costarricenses. Ese grupo de 4. En ese grupo de 4 hay movilidad dependiendo de cómo le vaya a cada quien. Esta vez ocupamos el primer lugar del segundo grupo, pero en el segundo grupo hemos estado hace 25 años. Inclusive en un país que tiene muchísimos problemas políticos y económicos como Venezuela, queda encima de nosotros. ¿A qué se debe? A que Venezuela tiene un gran auge de profesores de educación física, nacionales y extranjeros. Y por eso nos está ganando Venezuela. O sea, en el medallero siempre quedan por encima de nosotros. Bueno, el rendimiento de nuestros atletas dieron todo lo que podían dar y más. Ahora, ese rendimiento no rompió con el nivel ni la calidad de nuestro deporte. Demostramos lo que hemos demostrado siempre y exhibimos lo que hemos exhibido siempre. Perdimos de quien tuvimos que perder y le ganamos a quien siempre le hemos ganado. Esa es la realidad. Lo otro es bulla y bulto. Porque somos especialistas en bulto, eso sí. Lo cierto es que... Somos especialistas en bulto. Jesús, fríamente... Esa palabrita a mí no me gusta, que no digan los dominicanos bulteros. Sí. No, pero mira, Milagro. Seguro que somos bulteros. Somos especialistas. Porque somos ebullosos. Oye este dato, Milagro. Si los Juegos se hubieran montado en otro país, los Panamericanos de ahora, nosotros íbamos a ganar los mismos deportes que ganamos. O sea que el hecho de haber sido home club no nos favoreció en haber ganado un deporte que no fue el que hubiéramos ganado en el país que se hubiera montado, con esos mismos atletas que ganaron. Y además hay que pesarlo con la inversión. Es decir, también hay que... ¿Cuántos atletas tuvimos que nosotros emplear para una medalla de oro? ¿Y cuánto tuvimos que invertir para una medalla de oro? Por ejemplo, yo antes de salir para el programa consulté documentos. El gobierno de Antonio Guzmán empleó para enviar nuestra delegación a Puerto Rico, yo era el secretario, $42,000 y quedó en un lugar menos que ahora que se emplearon 500 millones. Es decir, todo eso hay que pesarlo, porque usted tiene que decir, bueno, la inversión valió la pena. Bueno, profesor, pero los tiempos han cambiado, porque hace ¿cuántos años de eso? Pero yo estoy hablando de dólares. ¿Sí? Dólares. Y la delegación que se llevó a Puerto Rico, si nosotros analizamos con profundidad, la mejor actuación de los dominicanos en Juegos Panamericanos fue en 1979. Ahora, con superficialidad, deteniéndonos solamente a observar el número de medallas, sin observar el lugar, ni el peso, ni la inversión, ni el número de deportes, ni el número de personas, entonces la mejor actuación de los dominicanos es como dicen la prensa nacional, que fueron los Juegos Panamericanos que se celebraron aquí. Pero eso es un análisis superficial. Si bajamos hondo, nos damos cuenta que la mejor actuación fue en Puerto Rico. Si nos metemos donde nos ahogamos, ¿será? No, y siguen siendo, Jesús, los dos grandes deportes de nosotros, los que nos han dado todas las medallas, siguen siendo boxeo y pesas. No, pero en Puerto Rico llevamos un equipo amateur de béisbol, medalla de plata. Ajá. Y aquí hicimos el ridículo con unos profesionales. Así es. También. Vamos a recibir 2 llamaditas ya para el final, porque ya se terminó el tiempo, profesor. Con usted aquí, mire, hubiéramos hecho miles de programas, porque la piscina es profunda. Pero vamos a recibir una llamadita rapidito. Buenos días. Buenos días. Sí, díganos. ¿Cómo está, Milagro? Bien. Y saludos para ustedes, para el profesor. Sí. Gracias. Realmente indigna la forma como se le ha seguido mintiendo a este país con relación a los juegos. Pude ver ayer una entrevista, parte de la entrevista realizada por el señor César Medina al presidente del comité organizador, donde él da una cantidad de beneficios, una cierta cantidad de beneficios que se sacaron de los juegos. Y el señor que realizaba la entrevista sacó 2 recortes de periódicos donde se veía, donde se declaraba que los juegos iban a dejar miles de millones de pesos. Y ahora dice el presidente que la suma a recaudar anda por los 220, 230 millones de pesos. Realmente indigna la forma en que todavía se le sigue mintiendo a este país. Sí, gracias por llamarnos. Sí, se recaudaron 200 millones en efectivo y 200 millones en refrescos, Coca-Cola, pastelito y eso, porque una parte fue en naturaleza y otra parte fue en efectivo. La última llamada para el profesor. Buenos días. Buenos días. Sí, ¿de dónde nos llama? De aquí, de Santo Domingo. Díganos. Es para felicitar al señor Jesús de la Rosa. Ajá.
por no haber participado en este gobierno, porque ahora tuviera muchos dolores de cabeza, porque la gente conoce su seriedad, ¿sabe? Y yo lo conozco hace muchos años. Él no me conoce a mí, pero yo a él sí. Además, pero me gustaría tener el honor de conocerla. Bueno, un día de eso usted me conocerá. Porque nosotros estamos rogándole a Dios que no venga un ciclón por estos lares aquí, porque tenemos unos batateros dentro, ¿sabes? Gracias por llamarnos. Ellos se van a aprovechar cuando dejen el gobierno de decir que fue el ciclón que lo dejó así. Bueno, gracias, doñita, por llamarnos. Hemos terminado por el día de hoy, Miki Mena. El tema de los panamericanos, ya por lo menos en este programa, concluyó con el profesor Jesús de la Rosa, donde ha dado un detalle, un despliegue total de lo que queríamos nosotros, sí, ¿verdad? Dale a los amigos televidentes. Ya a partir del domingo vamos a hablar de pelota, profesor, porque aquí siempre tenemos un juego. Ahora va a ser béisbol. No, entonces como mucha gente me ha dicho, ¿qué pasa con la sección de béisbol datos? Sí, no, ya pero el domingo, que dar explicación. Exacto, ya el domingo la vamos a comenzar. Seguro ya. Que sí, porque ya realmente no aquí se acabó los temas de los panamericanos. Profesor, dale las gracias en el aire. Sería de más, porque yo sé que usted va a tener que volver. Gracias. Aunque no se habla del panamericano. No. Pero va a tener que volver al programa. Gracias. Muy interesante. Amigos televidentes, ha sido todo por hoy. Los invitamos para el próximo domingo. Pasen una feliz tarde. Estrellas del Deporte, una revista deportiva donde entrarás en contacto con todo aquello que es importante y hace la noticia del momento en el acontecer del deporte. Las estrellas nos cuentan con sus propias palabras cómo lo sienten, cómo lo hacen y cómo viven en el deporte. Todo esto conducido al estilo de Milagros García, Estrellas del Deporte.